El tráfico inunda sus vías. Ese sonido de ciudad que reconocemos por las bocinas de los automóviles resulta permanente en su entorno. Los árboles dejan caer su sombra sobre los espacios que de forma agradecida aprovechan los viandantes para sofocar el calor. Las tardes se hacen más largas cuando uno se sienta en los bancos que adornan de manera cuasi aleatoria los espacios que la conforman. Algunas farolas de tipo isabelino diseminadas al azar entre la naturaleza existente en la zona contrastan en su elegancia con las modernas pérgolas que sirven de paradas de autobús y que están cargadas de un estilo algo caduco, aunque eso sí dentro de la línea artística del siglo venidero. Para aquellos que este lugar suponga una parada en un recorrido por la ciudad, pueden estar tranquilos si se encuentran sedientos. También existen dos pequeñas fuentes cargadas de un romanticismo hoy prácticamente inexistente y que marcó una época dentro de la historia de nuestra ciudad. Los coches siguen circulando a toda prisa junto a ella. La actividad comercial continúa y se multiplica en sus alrededores. Cuenta con la distinción de ser el corazón de la vida militar de la ciudad. Es la segunda plaza de Melilla. Es la Plaza Torres Quevedo. En unos planos existentes desde la mitad del siglo pasado, puede observarse como en una parte de la zona centro de Melilla comienza a despuntar un lugar ocupado por el entonces llamado Tejar de Ingenieros, zona que potencialmente podría ser utilizada para expandir aún más una parte del centro de la ciudad. Este lugar se había construido sobre lo que por aquel entonces se conocía como la zona baja del Cerro de Santiago, y se había aprovechado dicha zona dadas las buenas condiciones que presentaba para el asentamiento de un acuartelamiento que estuviera enclavado en un paraje solitario desde el que se avistaran los fuertes instalados en las alturas colindantes, pero pudiendo tener como perspectiva la ciudadela con sus defensas que miraban irremediablemente al mar. La superficie ocupada por este tejar de ingenieros llegó a ser muy amplia, hecho que condicionaría más tarde la propia existencia de la Avenida de los Reyes Católicos. Pero como la historia es producto en muchos casos de las necesidades del ser humano, el Tejar de Ingenieros hubo de ser sometido a grandes remodelaciones, dadas las amplias miras que la ciudad iba poniendo sobre su propio desarrollo. Fue en 1917 cuando este edificio sacrificaba parte de sus paredes para albergar por un lado la actual Comandancia de Ingenieros y por otro varios pabellones militares. Todas estas dependencias fueron alineadas con la clara intención de prolongar la vía que discurre frente a la actual Comandancia de Ingenieros hasta hacerla confluir con la plaza llamada actualmente del Comandante Benítez. Se cumplía así una de las aspiraciones más importantes de cuantas se han desarrollado en la planificación urbanística de Melilla. Por fin se creó una arteria vial que uniera la avenida Juan Carlos I con otra que interconectaba el entonces perímetro defensivo de Melilla con el centro social, político y administrativo de la ciudad. Pero con los cambios introducidos sobre este terreno y las dependencias militares, quedó libre una parcela aparentemente escasa para realizar otro tipo de actuaciones de carácter urbanístico. La explanada que surgió, ante la inexistencia de otros proyectos, hubo de ser ajardinada para dar así paso a lo que se denominó Plaza Torres Quevedo. En cualquier caso, para hacer honor a la verdad, el primero de los nombres que llevó a la zona surgida de la necesidad urbanizadora fue Jardín de la calle Castillejos.
La obra costó tan solo 5.000 pesetas y básicamente consistió en el relleno de tierra de la zona, plantación del arbolado correspondiente, levantamiento de mampostería en todo su perímetro con pilares de cemento unidos con barrotes de madera y finalmente la construcción de una acera en sus 4 frentes que remataba así de forma estética un lugar que en principio iba a tener un destino incierto. Pero los planes surgían en torno a la plaza recién nacida y uno de los primeros en plasmarse, allá por 1917, fue el de la apertura de una calle que discurría perpendicular a la avenida Reyes Católicos y que se denominaría General Montero. Posteriormente adoptaría otros nombres como el actual de Gabriel de Morales y aquel que los ciudadanos le dieron de Calle de la Fuente de Trara. De cualquier manera, esta obra era el desarrollo simple de una idea que tenía como fin la unión del centro de la ciudad con los pabellones de Santiago, aquellos que están situados cerca del Colegio de La Salle. Pero no crean que la construcción de este lugar fue como la seda, muy al contrario, encontró grandes dificultades que se centraron fundamentalmente en la explanación del terreno y la ubicación sobre la tierra firme de una escalinata y demás elementos que completaron la conocidísima calle de la Fuente de Trara. Posiblemente hoy no le demos importancia suficiente a estos trabajos, pero su incidencia sobre el desarrollo social de esta zona queda de manifiesto con solo decir que se consiguió dar acceso a un lugar que hasta ese momento se encontraba prácticamente aislado del resto de la población y que, como gran parte de nuestra ciudad, data de una historia de casi 100 años. La escalinata y todo su entorno costó a la hacienda pública 12.000 pesetas, y la obra fue levantada con toda clase de lujos, tales como estucados en sus paramentos, escalones de piedra labrada y balaustrada del mismo tipo, que remataba unos trabajos llenos de dificultades, pero que dieron gran riqueza a una zona en expansión. Hoy, la escalinata ornamentada con el bello estucado ha dado paso a otra que sinuosamente conecta a Gabriel de Morales con otras vías, contando además con una hermosísima fuente de la que emana generosamente el agua fresca que llega desde Trara. Ahora, situémonos años antes de la construcción de la mencionada escalinata, allá por 1913, porque es en ese preciso momento cuando dan comienzo unas obras en la prolongación de la calle Sor Alegría, de lo que 4 años más tarde sería el Colegio de las Madres del Buen Consejo. El escolar y religioso edificio comenzaría su actividad de manera normal, hasta que 10 años después recibiera nuevamente la visita de los obreros, quienes bajo las órdenes de José Pérez Reina construyen la capilla del colegio. Se trata de un lugar de nave rectangular cuya terminación en su techumbre está rematada por bellos arbotantes interiores y un coro flanqueado por hermosos rosetones que dejan entrever la luz que llegaba del exterior. Hoy día, lo que no hace muchos años fuera la anterior capilla, se ha visto convertida en el salón de actos del Centro Cultural Federico García Lorca. El resto del edificio se ha transformado en pequeñas aulas que vienen a conservar el espíritu con el que nació hace casi 90 años este colegio de religiosas, unido íntimamente a la Plaza Torres Quevedo. Pero muy cerca del lugar que ocuparon durante un largo periodo de tiempo las hermanas del Buen Consejo, existía otra porción de terreno que se vio cubierta por la presencia de 3 barracones de madera
denominados Mundial Pabellón. Queremos suponer que la denominación le sobrevino por parte de la astucia popular y no fue premeditada, ya que ni las dimensiones de los barracones sugerían una capacidad para albergar a tanta gente como para merecer el calificativo de mundial, y ni tan siquiera las actividades que en ellos se desarrollaban venían a contar con una estrecha relación nominativa. Lo que sí resulta destacable es el servicio que durante años prestaron, uno de ellos como restaurante de comidas, que venían a costar unas 2 pesetas con 50 céntimos, y los otros 2 como lugares de alojamiento para, quién sabe, los primeros turistas que visitaran la ciudad. Todo este complejo hostelero enfocado al desarrollo del centro de la ciudad y denominado Mundial Pabellón fue propiedad de Amador García Navarro, un melillense que supo ver en su propia tierra la efectividad de ese espíritu fenicio comercial y empresarial. Retrocedamos ahora unos metros dentro de la misma alineación en el acerado para seguir con nuestro pequeño relato de lo que es el entorno de la Plaza Torres Quevedo. Estamos frente a la otra escalinata que flanquea de forma paralela la Comandancia de Ingenieros. Nos referimos a la conocida por todos como Escalera de la Salle. Fue levantada en el año 1927 en la calle que entonces se denominaba Santa Cruz de Marcenado por Francisco Orozco Granados, aquel contratista que monopolizaría gran parte de los trabajos constructivos realizados en Melilla. Junto a dicho acceso se edificarían los pabellones del Buen Acuerdo, que ubicados en paralelo con la calle Isabel la Católica, formarían lo que hoy conocemos como Plus Ultra. Las modificaciones no tardaron, como era de esperar por parte de una ciudad en plena expansión, y es por ello que una sección de todos los pabellones que se construyeron se reconvirtieron en lo que hoy es la Comandancia General de Melilla, dando así cuenta a la historia de la intimísima relación de la Plaza Torres Quevedo con el estamento militar. Pero aún existen más pruebas que tornan en irrefutables los postulados que nos hacen pensar en un centro administrativo, político y social de la ciudad ubicado en torno a la Plaza de España, y otro en el que el ejército asentó sus pilares para levantar sobre ellos zonas donde convivir dentro de una Melilla aglutinada en sí misma a golpe de campañas militares. Es por ello que debemos fijarnos en diversos detalles que nos brinda la historia, como por ejemplo la construcción de un hospital con motivo de los enfrentamientos de 1909 cerca de lo que ya era la Comandancia General, o la situación de numerosos pabellones militares diseminados en los alrededores de la Plaza Torres Quevedo, tales como los ubicados en la confluencia de las calles del Cader O'Donnell y los que resultarían ser su continuación situados en O'Donnell con Castillejos. Sin duda, son estos datos que reafirman aún más el pasado militar de la ciudad con parte de su centro histórico artístico. Felizmente, hoy las campañas y las batallas han finalizado. Ese ambiente de precariedad que se dio a muchas construcciones dadas las circunstancias han desaparecido, dejando paso, eso sí, a otros edificios que se han convertido en auténticos monumentos del modernismo. El tránsito de los melillenses por esta plaza se ha disparado de manera considerable ante su importancia en la conexión de 2 áreas vitales de la ciudad. Ahora existen árboles octogenarios que son el fruto de aquellos que se plantaron allá por el 17. También tienen su hueco los pesados autobuses sustitutivos de los conocidos carros tirados por caballos. Hoy, los parterres son un decorado perfecto para los bancos que dan descanso a cientos de melillenses. Hoy la Plaza Torres Quevedo se ha convertido en el centro neurálgico de pequeñas historias que aún tienen ese aroma a modernismo y pólvora heredado del pasado. Hoy, la Plaza Torres Quevedo es otro de nuestros rincones.